de lo que estaba sucediendo, porque mis amigos reflejaban el problema que estábamos viviendo. Era la dictadura de Juan Vicente Gómez. Todos éramos jóvenes, por supuesto, más o menos de la misma edad, y muchos de ellos terminamos perseguidos y presos. Nadie podía protestar por nada. En el año 28, lo más importante para el país fue el movimiento estudiantil, que comenzó como una fiesta universitaria y terminó violentamente contra Juan Vicente Gómez, porque fue una sacudida que conmovió a toda Venezuela. Fue apasionante sentirse parte de todo aquello. Las mujeres se organizaron después. Eso fue en la época de López Contreras. Se formó la Agrupación Cultural Femenina, la Asociación Venezolana de Mujeres, y más adelante hubo un gran congreso de mujeres que tuvo una importancia enorme en el movimiento femenino venezolano. Y si uno tenía un poquito de conciencia de la realidad y afecto por el pueblo, por su pueblo de uno, naturalmente que tenía que reaccionar. Siempre he estado en actividad. Yo a estas alturas todavía, todos los días del mundo, me levanto para ir al Ateneo. A mí me horroriza eso de quedarme en la casa descansando. No, para ir al Ateneo, para ver qué descubro allá, con quién hablo, qué tengo que hacer, cuáles son mis obligaciones en ese día. Y eso hace 40 años que estoy en eso. En 1944, María Teresa Castillo era reportera cultural del diario Últimas Noticias y le tocó entrevistarme. Yo era una liceísta que acababa de ganar un premio por un ensayo en un concurso interamericano. Desde ese momento inicié una entrañable amistad con ella, la cual me ha permitido seguir y admirar su larga vida pública que ya había comenzado en el 28 con el movimiento estudiantil antigomecista. Entre el 36 y el 42 condujo un programa de radio sobre la actualidad cultural y social dirigido a la mujer, siendo así una de las pioneras del periodismo radial en Venezuela. Enfrentó la dictadura de Pérez Jiménez y participó en los movimientos de avanzada, no solo de Venezuela, sino también de Latinoamérica. Cuba, Nicaragua, Santo Domingo y Chile son testigos de su lucha solidaria y constante. María Teresa Castillo es fundamental en la historia de la incorporación de la mujer venezolana a la modernidad social y cultural del país. A mí me sorprende lo que están haciendo las mujeres hoy en día y cómo son las mujeres en Venezuela. Porque cuando yo tenía 20 años, las mujeres éramos sencillamente acompañantes y teníamos muy poca capacidad de empresa, de compartir con los hombres una cantidad de cosas. Las mujeres estábamos en la casa y nuestra esperanza, nuestra perspectiva o lo que se nos proponía a la familia era conseguir un buen marido, un partido, casarnos y tener hijos. Yo no podía estar conforme con todo lo que estaba pasando aquí. Inclusive en mi casa, que eran gente que no tenían mayores conocimientos de nada, que habían venido del interior y todo, eran enemigos de Juan Vicente Gómez. No nos gustaba. Eso cuando yo estaba chiquita, jovencita. No nos gustaba. Después empezó la lucha entre, cuando murió Juan Vicente Gómez, entre los comunistas y los demás. Yo estaba con los comunistas. Y por eso caí presa. La vida es precisamente el país. Ahí es que encuentra uno atractivo, encanto, deseos de vivir, de compartir sobre todo, es lo que yo digo. Yo me la paso en la calle compartiendo con mis amigos la vida.
El ánimo combativo de María Teresa, su vehemencia y su amor por la vida nunca han decaído. Siempre presente, siempre entusiasta, sigue participando activamente en la vida cultural del país, donde su presencia es indispensable. El Festival Internacional de Teatro, el Congreso Nacional, la Fundación de la Casa Simón Bolívar de La Habana y el Ateneo de Caracas son algunos de los escenarios donde María Teresa ha sabido anteponer las razones del corazón a cualquier otra y estar inequívocamente al lado de las causas justas. A mí me llamaron para que fuera al Ateneo, a ser presidente del Ateneo desde hace 40 y pico de años. Y yo, pero ¿cómo voy a ir yo al Ateneo si yo nunca he estado en esas cosas? Si yo presidente. Me dijo Miguel, pues sí, yo te ayudo, puedes hacerlo. Cuando uno es reconocido por una gran cantidad de gente y cuando uno se siente que realmente tienen cierto aprecio, cierta estimación, uno se tiene que sentir confortado y contento con uno mismo. Bueno, yo soy muy optimista con los venezolanos, porque yo creo que los venezolanos, aquí hay talento, aquí hay buena voluntad, aquí hay generosidad. El venezolano es generoso y aquí hay inteligencia. Rómulo Gallegos, yo lo conocí. Andrés Eloy Blanco. Arturo Uslar. Y a uno a quien admiré mucho y quise mucho también fue a mi cuñado, Juan Pablo Pérez Alfonso. Mis mejores momentos de alegría íntima los tuve con Miguel Otero. Porque yo realmente lo quise mucho y tuve 2 hijos. Y hay que ver lo que fue para mí la vida con él y las satisfacciones que me dio y lo que me ayudó. Porque yo creo que gran parte de lo que yo, si es que sirvo para algo, me ayudó Miguel. Inocente Palacios, que era amigo mío y al mismo tiempo era como novio mío, él sabía que yo tenía gusto por la música, me presentó a Son y me llevó para que entrara en el orfeón y yo entré. A lo mejor hubiera podido ser cupletista, sí. Lola, Lola, es la chica de la bola. Lola, Lola, tiene más suerte que Pipiola. Ayer hizo mi consocio un magnífico negocio en materia de extracción y la poli no se entera porque afana la cartera con muchísima discreción. Ahora para recrearme dice que quiere comprarme una moto sidecar, una especie así de cuna donde va metida una como estuche en un bazar. Lola, Lola, es la chica de la bola. Lola, Lola, tiene más suerte que Pipiola. ¿Cómo es posible que uno se siente a esperar que el país cambie sin hacer nada? Uno tiene que aportar lo que tiene o lo que puede para ayudar a su país. Soy el fuego que se abraza tus sentidos. Soy el pecho que amamanta la inocencia. Soy refugio y la que entrega el corazón a casi todo. Si se trata de amar, me comprometo. Buenas tardes, sean bienvenidos todos. Queremos pedirle disculpas por el atraso que tuvimos por problemas, ustedes saben cómo es aquí en Venezuela, problemas técnicos y de conexión. Pero bueno, estamos muy contentos de iniciar esta serie de eventos que son para celebrar los 90 años del Ateneo de Caracas.
que ha sido, bueno, protagonista de una cantidad de momentos históricos del arte y la cultura. Estos eventos inician hoy bueno, con este homenaje a María Teresa Castillo, que realmente ella es la que nos ha inspirado a seguir adelante, a resguardar su legado, porque es cierto que podemos hablar de antes y después, como Ateneo de Caracas, antes y después de María Teresa Castillo, quien revolucionó toda la historia del Ateneo. Bueno, tenemos a varios de los protagonistas aquí en presencia, porque eso es lo que hemos querido, que varios de sus protagonistas o testigos cuenten aquellos capítulos importantes, relevantes de la historia, como por ejemplo, bueno, tenemos a Tulio Hernández, quien ha sido cercano toda la vida del Ateneo, Carmen Ramia, su presidenta, Leonardo Asparren Jiménez, también Elba Escobar, Héctor Manrique, Eva Ivangi, Claudio Urdaneta, Margot Benacerraf, Antonio Yerande, quien fue director de la Escuela de Cine, Bernardo Rotundo, Miguel Enrique Otero, Alfredo Chacón, Sergio Dávar, Orlando Erocha, Tania Sarabia, que fue hija de Aura Sarabia, la que estuvo programando toda la actividad musical cuando estaba en la Casa del Ateneo, en la Plaza Morelos, y Bélica Rodríguez, quien empezó a trabajar. Tuvo 10 años trabajando en el Ateneo de Caracas. Entonces, bueno, quisimos comenzar con María Teresa, que es nuestra inspiración, que es única, que es irrepetible. Y bueno, nada mejor que también hacerlo con este corto maravilloso de César Cortés, que le hizo María Teresa, que la retrata como ella fue. Así que bueno, no, sin más preámbulos, le vamos a dar la palabra a Carmen Ramia para que haga una presentación un poco de la historia del Ateneo de Caracas, para luego escuchar a Tulio Hernández. Bienvenidos todos. Señora Carmen, está con el micrófono puesto. La parte de abajo está para que lo active. El microfonito. Ya. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Bueno, nada, simplemente yo quería hacer un breve de lo que ha sido la historia del Ateneo. Para entrar, digamos, lleno en el papel de María Teresa Castillo, que ha sido fundamental en, digamos, en lo importante que se ha convertido la institución. En 1931, un grupo de mujeres liderizadas por María Luisa Escobar convocaron a un nutrido grupo de intelectuales y artistas para formar, digamos, una organización, una institución, y poder empezar a reunirse. Digamos, estábamos en dictadura Gómez y no era fácil. Sin embargo, consiguieron que les dieran una parte alta de una casa que estaba ubicada en, no recuerdo exactamente, en el número 43 de Marrón a Cují. Era la parte alta de la casa, y bueno, decidieron hacer una inauguración cuyos padrinos eran Eva Mondolfi y Pedro Antonio Ríos Reina. Y para ese momento dieron un concierto después de la bendición con el cuarteto Reina, que estaba dirigido por Ríos Reina. Más adelante siguieron, digamos, las actividades sobre por la vocación que tenía su presidenta, que era compositora, muy centrada en lo que era la música. Sin embargo,
hubo participación, por supuesto, de muchos intelectuales, escritores, que hacían lecturas, que hacían reuniones, para encontrar gente Reverón. Y bueno, eso siguió, digamos así, hasta que sobre los años 1942, cambia la directora y asume a Julia Rojas. Siempre como los temas del espacio y de la sede, que ha sido, digamos, el punto que ha atraído el Ateneo siempre. Necesitan sede más grande porque la actividad ha crecido mucho y cumple un papel importante en el país. Entonces, bueno, les cedieron en comodato la antigua casa de Andrés Bello, que quedaba en la parroquia de Altagracia, en la avenida Las Mercedes. Bueno, esa casa era muy precaria. Los espacios eran muy reducidos y la infraestructura terrible. Sin embargo, se siguieron haciendo cosas, pero la verdad es que la lucha por una sede mejor se mantenía porque la actividad cultural crecía cada vez más. Y entonces, bueno, ella es reelecta en el 1950, que desesperada ya deciden remodelar la casa, la ampliaron un poco y bueno, llega, digamos, 1958, el 12 de enero de 1958 asume la presidencia María Teresa Castillo, cuya decisión, primera gran decisión fue: yo en este zaguán no me quedo. Entonces, eso coincidió con que pocos días después cae la dictadura y cambian, digamos, las realidades políticas y entra la democracia y todo facilita la posibilidad de conseguir una verdadera sede. Entonces María Teresa entra en contacto con Rafael Pisani, que en ese momento era ministro de Educación, y le dice: María Teresa, está la mansión, la casa enorme de los Ramia, de Farsen Ramia, que la tiene hace algunos años el Opus Dei. Yo creo que ya es hora de que ellos cambien de sede. Yo te sugiero que vayas a hablar con ellos, y María Teresa lo hizo. Llegó, conversó con ellos, y la conclusión fue que ellos decidieron desalojar la sede, que pasa a ser la sede del Ateneo de Caracas, y a partir de ese momento es la sede de la cultura en el país y la casa de todos los intelectuales y creadores del continente. Esto es muy importante porque sobre esos años había mucha dictadura en el continente y la casa que acogió a toda esa gente fue el Ateneo de Caracas. Todos llegaban directo al Ateneo. Y bueno, de allí nacieron muchísimas cosas, por supuesto. María Teresa llega y dice: bueno, pues la casa es maravillosa, pero nosotros necesitamos un teatro. Entonces inician una campaña enorme en donde primero le piden a los artistas plásticos, que siempre han sido los grandes aliados del Ateneo, donación de obras para hacer una gran subasta. Por otro lado, se decide vender butacas, y una gran iniciativa de Miguel Otero Silva, que fue la gran edición del Nacional dedicada al Ateneo de Caracas, que en definitiva fue lo que durante muchísimos años fue la fuente de financiamiento de la institución. Era una edición que se sacaba sobre la Semana Santa, creo que era el martes de Carnaval, o el miércoles, no recuerdo muy bien, con una calidad intelectual impresionante y una batida, digamos, con muchas influencias para tocar las grandes empresas nacionales e internacionales que estaban en el país. Bueno, eso se convirtió
en algo importantísimo que dirigió la señora Pino, que era, digamos, la que comandaba eso, la que coordinaba, que trabajaba todo el año para ello, y salían, pues, por supuesto, grandes recursos para la institución. Finalmente se logra encargar la realización, la arquitectura de la sala, nada más y nada menos que a se me fue. Bueno, nuestro gran arquitecto, que hizo una maravilla de sala, que fue inaugurada con la obra de Hamlet de Shakespeare, dirigida por Horacio Peterson. A partir de ese momento, pues la actividad del Ateneo, Carlos Raúl Villanueva, me vino por fin. Entonces, bueno, la actividad del Ateneo se pone a millón. Cantidades de cosas se hacían allí, desde subastas, desde exposiciones, la sala de teatro full todo el tiempo con maravillas de cosas, pero llega un momento en que una vez más nos resulta pequeña la sede. Entonces, por iniciativa de Caldera, en su primer gobierno, llama a María Teresa y le dice, bueno, María Teresa, yo creo que ya es hora, porque la actividad de la institución lo amerita, que el Ateneo de Caracas tenga una gran sede. Así es que yo propongo que tumbemos la casa y en los terrenos haga un gran edificio. Los requerimientos del Ateneo. Todo lo que el Ateneo necesitaba estaba allí. Un edificio muy grande, de 5 pisos, donde, bueno, tuvimos una cantidad de privilegios en cuanto a oportunidades, porque teníamos la gran sala de teatro, Ana Julia Rojas, teníamos la sala Horacio Peterson, la sala de conciertos, que servía para conciertos y para teatro también, porque no nos dábamos abasto, una sala de cine, la sala de cine Margot Benacerraf, una sala de fotografía, una sala de artes plásticas, los espacios cálidos, y aproximadamente 10 salas de eventos de distinto tamaño que estaban siempre repletas. Solo en el año 83, un 4 de marzo, se entrega ya en manos de Luis Herrera la sede. En el interín, antes de la entrega del edificio, tuvimos que pasar muchos años en el edificio Rajatabla. Ya estaba Carlos Jiménez acá, que había revolucionado el teatro de la escena venezolana, e inclusive la forma de insertar la institución en la vida cultural del país, que cambió muchísimo desde entonces. Pues allí nacieron los festivales nacionales e internacionales de teatro. Estuvo allí la editorial del Ateneo de Caracas. Bueno, ya la revista Papeles, por supuesto que funcionaba desde hacía muchos años, desde la casa. Funcionaba la Federación de Ateneos, que llegó a albergar a 99 Ateneos de todo el país. Y digamos, la labor más importante la hizo Romelia Arias, que hay que reconocerlo. El CELSI se formó con Juan Carlos Gené y Luis Molina, y de ahí devino el GA 80. Y bueno, Fundanalítica fundó su sede allí, que era digamos, una fundación dedicada al estudio del psicoanálisis lacaniano, que era nacional e internacional. Es decir, que en ese pequeño edificio se hicieron montones de cosas. Allí nació la primera escuela de teatro, la primera escuela de cine, desde la casa. Y es importante marcar algo que creo que es justo. Cuando nosotros pasamos al edificio, Miguel Enrique Otero, que era el secretario de la institución, se dedicó a formar
gama gerencial que pudiera llevar adelante una institución tan seria y tan importante como esa. Y logró también que el Estado, a partir de ese momento, diera un subsidio anual fijo a la institución, que fue todos los años iba creciendo, y que, bueno, digamos que fue muy importante hasta cierto momento. Bueno, la vida fluyó así, digamos, hasta que en 1909 deciden no renovar el comodato y nos exigen el desalojo del edificio. En el mes de agosto de ese mismo año nosotros logramos liquidar a todo el personal y nos mudamos a la sede donde estamos ahora, en la Quinta La Colina, calle La Colina, urbanización La Salle. Bueno, allí estamos, allí hemos sobrevivido, pero estamos de nuevo en la situación precaria que ha vivido la tenemos en muchas circunstancias, que la sede no nos da, no podemos llevar adelante la actividad que nosotros teníamos. Sin embargo, yo pienso, haciendo una reflexión, deberemos seguir buscando, tratando de que se nos dé la suerte de recuperar la que teníamos. El tiempo lo dirá. En todo caso, Vilma ha hecho una extraordinaria programación donde vamos a tener la oportunidad de todo lo que yo he dicho, verlo al detalle en distintos foros que vamos a hacer vía Zoom, y creo que al final tendremos una visión completísima de lo que es el Ateneo de Caracas, que ha sido y es gracias a María Teresa Castillo, a su entusiasmo, a su decisión, a su manera de ser imbatible, a no creer en la palabra imposible, y por eso creo que es muy importante la participación de Tulio en esta ponencia sobre la mujer de la cultura de este país. Gracias. Creo que pasa. Gracias, Carmen. Bueno, una vez más les damos la bienvenida a todos de este primer ciclo de foro encuentros que vamos a tener. A continuación vamos a darle la palabra a Tulio Hernández. Buenas, ¿se oye? Sí. ¿Se ve la presentación? Sí. Bueno, en primer lugar, quiero expresar la gran alegría que me da hablar de María Teresa Castillo. Yo tuve la oportunidad de no solamente ser su colaborador, sino su amigo, y todo eso que se dice de María Teresa como una gran mujer de la cultura, de la política y de la vida pública venezolana, lo viví muy de cerca. Y también, pues, que me da mucho gusto volver a encontrarme con Carmen Ramia, a quien le correspondió ser en la práctica el gran relevo de María Teresa, aunque María Teresa, como dice en el documental, mientras pudo, siguió asistiendo al Ateneo. Y un gusto, pues, también estar con Vilma Ramia, pues, que sabemos que le ha correspondido, como dice Carmen Ramia, esta nueva fase dura de la vida del Ateneo. Yo tenía preparado, había escrito un texto, pero le pediré luego a Vilma que lo publique en las páginas, porque en verdad nos hemos vivido una serie de problemas técnicos que no nos han permitido comenzar a la hora, y ya sabemos que cuando se presentan problemas técnicos en Zoom, esto se hace complicado. Así que lo que voy a hacer es compartir con ustedes algunas partes del texto
y tratar de hacer en el tiempo más breve esta presentación, que he denominado o he titulado, copiándome a mí mismo, Retratos de una pasión. En el año 1998 se publicó en Caracas un libro titulado María Teresa Castillo, Retratos de una pasión. El libro, que había sido editado por una alianza entre el Ateneo de Caracas y la Fundación Cultural Chacao, era un homenaje a quien hasta esa fecha y desde 1958 era presidenta del Ateneo. Una mujer que estaba a punto de cumplir 90 años y sin embargo aún se mantenía activa en sus funciones y todos los días se le veía subir a sus oficinas del Ateneo con una sonrisa bien plantada. En ese libro al que hago referencia, además de una excelente compilación fotográfica, que hoy veremos algunas partes, hecha por Vilma Ramia, la editora del libro, había una cronología histórica de lo que había vivido el Ateneo hasta entonces y había un trabajo que hoy me gustaría volver a verlo, de ese escritor y periodista minucioso que se llamaba Jesús Anoja Hernández. Y había un trabajo que yo escribí que se llamaba La pasión como forma de vida, en la cual comenzaba haciéndome algunas preguntas que hoy quiero revivir. ¿Cuáles eran esas preguntas? La primera, ¿qué cosa tan particular representa María Teresa Castillo para que donde quiera que pasa una estela de generoso afecto y espontánea admiración se vuelque de inmediato sobre su persona? Y me preguntaba, ¿qué cualidades personales? ¿Qué tipo de mensaje? ¿A cuáles virtudes ha quedado definitivamente asociada su imagen para que su sola presencia desate en los lugares más insólitos una cárcel de alta peligrosidad, una pequeña escuela de Juan Griego, una embajada de país nórdico, esa especie de entusiasmo consensual que lo suelen generar hoy en día los personajes del show business? Y fíjense esta última pregunta porque es hecha en el 98. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que aún en medio de la más profunda crisis que vivimos, donde los prestigios y liderazgos tradicionales se deshacen como hielo granizado en el viento, una misma persona, una sola persona, logre conciliar tan favorables sentimientos de todos cuantos se le acercan? No importan si son jóvenes o ancianos, expresidentes de la República o miembros del Comité de Solidaridad con Cuba, importantes y elegantes actrices profesionales de teatro o anónimos y desalillados artesanos de la Plaza Morelos. Con esa pregunta empecé aquel ensayo. Y hoy quiero resumir las maneras como lo fui respondiendo. Porque la pregunta en el fondo era, ¿cómo explicar ese enamoramiento profundo que María Teresa generaba? Y los tres ejemplos que puse, el de una cárcel de alta peligrosidad, el de una escuelita de Juan Griego o el de una embajada nórdica, es porque tuve la oportunidad de verla. Yo era su asesor en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados que ella fundó y presidió, y la veía entrar un día, quería ver
ese programa que se llamaba Teatro Penitenciario en la época de la democracia, y fui a acompañarla y vi, todo el mundo le decía que no entrara en las zonas más difíciles, como unos presos, que yo estoy seguro que no sabían exactamente de qué se ocupaba María Teresa, entraban en una especie de estado de fascinación, de deslumbramiento, solo de entrar en contacto con esa señora ya de 85, 88 años, que encarnaba para ellos algo tan distante como una gran hacedora cultural. Pero también ocurría lo mismo cuando la acompañábamos a la Cámara de Diputados, a las sesiones, y todos los políticos, todos los representantes, todos los parlamentarios de las toldas más diferentes siempre expresaban un interés y una preocupación y un afecto especial por María Teresa. Pues bien, yo creo que hay tres cosas por las cuales ocurría ese fenómeno. La primera, que no necesariamente fue una elección, pero sí fue unos elementos de su personalidad, es que María Teresa desde muy joven estuvo destinada a vivir en el pleno corazón de las grandes transformaciones políticas, culturales y sociales, y de los grandes protagonistas de esas transformaciones, prácticamente desde la tercera década del siglo XX. María Teresa estuvo muy cerca de la gesta de la generación del 28. De hecho, su esposo es uno de los miembros de esa generación. María Teresa inició de una manera extraordinaria la irrupción de la mujer en el escenario público, tanto en la actividad política y la defensa de los derechos, como en áreas donde las mujeres prácticamente no existían, como era el periodismo. María Teresa participó del nacimiento del Partido Comunista, de la primera promoción de periodistas egresada en una universidad nacional, de la creación de las primeras élites intelectuales de la democracia y de la aparición de la institucionalidad cultural moderna expresada en la conversión del Ateneo de Caracas en el más importante e innovador centro cultural del país. María Teresa no lo buscaba, pero estaba desde muy, muy jovencita cerca de Eular Pietri, de Miguel Otero Silva, del Caldera, de Rómulo Betancourt, de mujeres extraordinarias como Antonia Palacios, su amiga desde la infancia, de mujeres extraordinarias como Margot Benacerraf, de hombres como Pérez Alfonso, de hombres como Ramón J. Velázquez. Ese era su entorno cotidiano, sin mencionar todo el mundo artístico venezolano que por una época confluyó en ese lugar extraordinario que era la casa de María Teresa y Miguel Otero, llamado Macondo. La segunda condición, esta es la de estar siempre en el centro de las grandes transformaciones y de las élites intelectuales políticas. Pero la segunda gran condición es que ella pudo haber vivido este fenómeno como simplemente como testigo de excepción, pero no. María Teresa eligió ser una activista, primero en el mundo del periodismo y los derechos femeninos, y después de lo que hablaré mucho menos en la gestión del Ateneo de Caracas, porque ya Carmen nos ha hecho un buen dibujo. Hay dos anécdotas de María Teresa que a mí me gusta hacer referencia. Bueno, una es una anécdota y la otra es una condición. La anécdota es que, como decía María Teresa, las mujeres éramos en la década de los 20 y los 30 un cero a la izquierda, decía siempre. Y por esa razón, en los años 30, desde 1928, cuando empezó las manifestaciones de resistencia contra el perejimenismo,
hasta bien entrado el gobierno de López Contreras, las mujeres, como las policías las miraban con desprecio, eran las que hacían de activistas políticos y en una de esas, eran las que repartían los panfletos contra el régimen. ¿Por qué? Porque ellas no corrían riesgos, porque los policías no se metían con ellas, quizás porque no valía la pena meterse con mujeres. Hasta que un día, ya cansados, las autoridades, más o menos creo que en el año 1938, meten presa a María Teresa. La detienen por estar repartiendo en el centro de Caracas unos panfletos. Y ocurre algo no previsto. Primero, que no sabían a dónde llevarla, porque no existían cárcel de mujeres. Segundo, porque no la debían llevar a donde los presos políticos, todos hombres. Sería un gran escándalo moral. Y tercero, que al final la llevan a una, ¿cómo se llama esto? El nombre era una jefatura civil. Y tienen que habilitarle una habitación, una cama, y resulta que la jefatura se empieza a llenar de familiares que quieren ver a María Teresa, de amigos, de activistas políticos y sobre todo de estudiantes de la Universidad Central de entonces. Y se forma tanto revuelo que las autoridades tienen que inevitablemente soltarla. A mí lo que más me conmovía no era el cuento en sí, sino la manera como María Teresa lo contaba, porque no se hacía ninguna mártir, no lo contaba como una tragedia, sino que con una gran sonrisa, la sonrisa de una niña que hace 60 años cometió una imprudencia o una travesura, nos decía, la cito, en el fondo fueron amables. Como no había cárcel de mujeres, me retuvieron en la jefatura y la jefatura estaba siempre llena de amigos, por lo tanto convertimos a la jefatura en un alegre y divertido centro de reunión. Esa manera de convertir lo que seguramente pudo haber sido una tragedia en una celebración es otro de los rasgos que definen la manera de estar en el mundo que hacía que todo el mundo se rindiera de afecto ante esta mujer particular. La segunda cosa que lamentablemente la asociación exclusiva con el trabajo cultural ha puesto en segundo plano fue la actividad de lucha femenina y el trabajo como periodista que María Teresa desarrolló durante casi una década. María Teresa fue de las primeras mujeres que entró en las salas de redacción, tanto de Últimas Noticias como del Nacional y en algunas emisoras de radio, y pertenecía a una generación que se había formado de manera autodidacta. Nuestro amigo Nelson Rivera, director del diario El Nacional, este es el libro Retratos de una Pasión, esta es María Teresa, cuando celebraron sus 80 años y se le hizo un homenaje inolvidable en el Ateneo de Caracas. Y a lo que me refiero de Nelson Rivera es que me hizo llegar un texto que consiguió en el archivo del Nacional que se titula Las mujeres en la guerra contra el fascismo. Y este texto, que es es escrito, publicado en 1944, es una elegía al activismo de las mujeres estadounidenses, soviéticas, chinas e inglesas en la lucha contra esa barbarie monumental que fue el fascismo.
María Teresa reseña en ese texto, en Las mujeres en la guerra contra el fascismo, reseña el activismo, incluso en las fábricas de materiales bélicos, incluso en el espionaje, en el proselitismo, en la recolección de fondos de las mujeres de estos 4 países. Pero al final, sin ambajes, claro, fija posición desde América Latina y escribe: al lado de esas mujeres inglesas, norteamericanas, chinas y soviéticas, junto a esas compañeras que cooperan sin descanso en la lucha de los pueblos contra la barbarie nazi, estamos firmemente nosotros, las mujeres de América Latina, que compartimos sus ideas de libertad y justicia, que sabemos cuánto esta guerra significa para el futuro de la humanidad y que vemos en ellas, mujeres heroicas de las Naciones Unidas, la expresión más elevada de nuestros anhelos, de nuestras esperanzas y nuestros sentimientos de mujeres libres. Cierra comillas. Observen que María Teresa habla con el lenguaje de los comunistas de la época, que no eran los malos de la película como hoy, sino que eran parte de la lucha antifascista. María Teresa dice, cito, la lucha de los pueblos. Pero también cierra con un feminismo de apertura incipiente, diciendo nuestros sentimientos de mujeres libres. Y este trabajo sintetiza las dos cosas: el antifascismo y la reivindicación del papel de la mujer que María Teresa siempre guardó y siempre tuvo. La segunda, vamos a llamarla así, etapa importante en la vida de María Teresa comienza efectivamente con cuando se hace presidenta del Ateneo de Caracas. Y este proceso, fíjense qué casualidad, la vida de María Teresa coincide prácticamente, la vida en el Ateneo, con la vida de la democracia. Comienza en 1958 y más o menos en el 98, 2000, María Teresa comienza a retirarse y por suerte para nosotros y para ella no vio la bochornosa, arbitraria y degradante intervención que ese comisario cultural, ese arquitecto urbicida, ese poeta malo que es Farruco VI, emprendió al invadir literalmente y expropiar y sacar de su sede al Ateneo de Caracas. El Ateneo, no voy a enumerar todas las cosas que se hicieron, sino voy a decir lo que significa. El Ateneo de Caracas lleva a su máxima expresión un modelo de gestión cultural basado en organizaciones espontáneas de la sociedad civil que una vez que la democracia llega, se articulan con recursos y políticas del Estado, generando un modelo de gestión política no estatista, pero sí con responsabilidades del Estado, poco comunes, por lo menos para esa época, en América Latina. El Ateneo le aporta a la democracia el componente pluralista, el componente de libertad de creación, el componente de defensa de la creación cultural libre que la democracia necesitaba. Y aquí yo quiero colocar otra de las anécdotas inolvidables de María Teresa. Ustedes saben que el encuentro con ese muchacho cordobés que se había llamado Carlos Jiménez, que se había venido al teatro en Cali, al Festival de Teatro en Cali, desde Córdoba con un autobús,
y que luego llega a Caracas y asociada con María Teresa y con el Ateneo de Caracas, no solamente crea ese proyecto renovador de la artes escénicas latinoamericanas, que es Rajatabla, sino que pone en escena unas obras que producen una gran conmoción política y estética en el país y en la ciudad. Una de ellas era Tu país está feliz, de Antonio Miranda, un brasileño. Y esa obra, que era una gran ironía política, tenía además el componente de que los artistas se desnudaban. María Teresa estaba preocupada por las repercusiones que eso podía causar al Ateneo y a la demás parte de la gestión cultural. Habla con Carlos Jiménez tratando de que baje el tono, de que afine algunas escenas, pero ocurre lo que no era imposible de tener. Un juez introduce una causa y los acusa de lo que siempre se acusa a las obras de arte críticas y severas, de atentado contra la moral, me imagino que de elogio a lo que estaba terminando en ese momento, que era la guerrilla. Y llega una noche antes de empezar la obra un grupo de policías y se consiguen a una señora que ya tiene 60 años, que está claro que es amiga de juventud de Rómulo Betancourt y de Rafael Caldera, que es el presidente de la República. Y esa mujer se para en la entrada de la sala de teatro y les dice: ustedes, para llevárselos a ellos presos, tienen que llevarme a mi presa. Y ellos, por supuesto, en un país donde todavía el peso de la autoridad moral, que era lo que más autoridad tenía María Teresa, podía intimidar a unas autoridades armadas, logra que no se lleven preso a los artistas, y los policías sufren la decepción porque me imagino que les encantaba la idea de llevarse preso a estos 25 artistas todos desnudos. Entonces, esta manera de María Teresa enfrentar valientemente esta situación, que luego se resuelve a través de negociaciones y de diálogos con el gobierno, va marcando lo que el Ateneo representa: un centro del pluralismo, que le va enseñando el pluralismo no solamente a los artistas que ya están dispuestos hacia ellos, sino al propio poder político que actuaba a veces de manera intransigente y conseguía en María Teresa y en general en ese movimiento cultural intenso que era el Ateneo de Caracas, no solamente un centro de resistencia, sino una educación básica para la pluralidad, para el respeto de la diversidad de ideas, para el respeto de la diversidad de ideologías. Y allí hay otro elemento importante de la vida del Ateneo y de la vida de María Teresa. Es que en esos años, los años 1970, 1980, María Teresa se convierte en un símbolo de las asociaciones que en Caracas se convierten en parte de la lucha antidictaduras. Las asociaciones de amigos de Nicaragua. Hay que recordar que en el libro de Sergio Ramírez, Adiós muchachos, Sergio cuenta cómo el apoyo económico que le da Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno a los sandinistas que están a punto de derrocar a Somoza, se lo entrega en sus manos a través de ella, a través de María Teresa Castillo y Miguel, a Sergio Ramírez, que era el vicepresidente, o iba a ser el vicepresidente del Frente Sandinista, y al padre Ernesto Cardenal, quien por cierto murió escupido, maltratado, empujados los asistentes, porque ese monstruo, ese Somoza II, llamado Daniel Ortega, no soportó nunca las críticas y la disidencia de Ernesto Cardenal y mandó a sus matones, que son una especie de colectivos pero centroamericanos, a perturbar
y a escupir el féretro del padre cardenal. María Teresa entonces podía estar, y el Ateneo era así, en la mañana con una asociación que luchaba contra las dictaduras y en la tarde reunirse tranquilamente con gobernantes, con representantes del gobierno de Acción Democrática o COPEI, y tener relaciones abiertas con Cuba y mantener una solidaridad extraordinaria con los exiliados políticos uruguayos, argentinos, paraguayos, chilenos que venían huyendo de sus dictaduras. Porque en ese momento las dictaduras no eran de izquierda, no eran las monstruosidades como las que vivimos, sino eran básicamente dictaduras de derecha auspiciadas y protegidas entonces por los Estados Unidos. Así que me gustaría ir cerrando con dos ideas. María Teresa y Miguel Otero Silva representaron durante mucho tiempo no solamente una referencia modernizante y pluralista para el mundo cultural venezolano, no solamente la creación de centros más dinámicos, con mayor oferta cultural que se haya conocido en alguna capital latinoamericana, sino que también representaban ellos mismos y su casa, Macondo, un centro en donde punto de encuentro, celebración, grandes intelectuales y artistas, no solamente de América Latina, de todo el mundo. Esa relación, de verdad que la maravilla fotográfica que tienen en el Ateneo, aquí están la pareja Miguel, María Teresa, Miguel Enrique y perdón que me... aquí, esta foto me parece debe ser de comienzos de los años 60 también. Hay fotos extraordinarias, recuerdo una con Neruda, que pasó mucho tiempo visitando con mucha frecuencia Macondo, otra con Guayasamín, que por cierto dejó una obra, esta obra muy linda sobre María Teresa, y también una que lo hizo como modelo con Margot Benacerraf. Gente tan diversa como, por ejemplo, Bola de Nieve, que también recuerdo que contaba María Teresa, pasó un tiempo como huésped de Macondo. Cortázar, esta era una figura emblemática primero de la casa Macondo, el Balzac de Rodin, una de las versiones que se tenían en América Latina. Después estuvo en el Ateneo de Caracas. Está con Vivian Leigh, que por cierto murió muy joven. Recuerden que es aquella actriz de Lo que el viento se llevó, de Un tranvía llamado Deseo. Esa señora muere a los 53, 54 años por una enfermedad respiratoria que la había atacado de muy joven. Aquí con Lacan, Carmencita hablaba de fundanalítica, pero hubo una particular impacto de cuando Lacan estuvo en Caracas y fue a visitar a María Teresa. Para ir cerrando, yo diría que a toda esta secuencia hay que agregarle un último periodo final de la vida de María Teresa. En 1989, María Teresa fue elegida diputada al Congreso Nacional. Apenas entra en funciones, se crea por primera vez en una nación de la región Caribe la Comisión de Cultura. Y María Teresa, que siempre era pionera, le toca ser su primera presidenta. Por aquel entonces, por solicitud de Miguel Enrique Otero, su hijo, que también era parlamentario, y de Carmen Ramia, que para entonces era la más entusiasta
colaboradora y apoyo de María Teresa, tuve la suerte de que se me contratara como asesor de la presidenta de la Comisión de Cultura. Y allí pude vivir que para el momento, aquella diputada que ya había arribado a los 80 años de edad y que cualquiera podría pensar que su rol iba a ser como un florero, pues no ocurrió así. Con la misma pasión con la que había hecho todas las cosas, María Teresa se hizo una activista profunda de la causa cultural, ahora desde el tema legal, y terminó promoviendo leyes como la ley de artesanía y la reforma de otros, como la ley de cinematografía. Viajaba por el país permanentemente. Por ejemplo, recuerdo un viaje a Margarita a ver el estado, porque nos habían llegado informes muy negativos sobre la situación de los castillos, y ella personalmente se presentaba allí. Hacía intervenciones sólidas en la Cámara, solicitando nuevos incrementos, como siempre, en la lucha para que no se subestimara el trabajo cultural. Pero, y aquí voy cerrando, fue en ese periodo, ya ella entrada en años, y con ese nuevo activismo cultural, cuando entendí la respuesta a la profunda sobre por qué, a la pregunta, perdón, sobre por qué este enamoramiento colectivo. Hay quienes creen que el enamoramiento provenía solo de sus dones personales, de su calidad humana, de su bondad inmensa, de su generosidad sin límites y del trato igualitario que le daba a todos, no importaba su clase social o condición. Hay quienes creen, por el contrario, que ese encantamiento venía de cierta ingenuidad o de cierta inocencia de su parte que la llevaba a tolerarlo y comprenderlo todo, que por esa razón se relacionaba muy bien igual con Fidel Castro que con Rómulo Betancourt. Con los artesanos sentados en el piso del edificio del Ateneo, que con Tomás Pandur o Mario Vargas Llosa conversando en el café o en la librería del mismo Ateneo. Con Carlos Jiménez escandalizando el poder cuando desnudaba a actores en escena, que con Rafael Caldera, quien hubiese preferido que los actores siempre estuviesen vestidos. Creo que se equivocaban. María Teresa hacía política, pero no era lo que se conoce en Venezuela como un político profesional. Tenía opiniones muy bien formadas y las daba, pero no era en sentido estricto, tampoco presumía de ello, ni un crítico de arte, ni una intelectual pública. Fue una promotora y protectora de las artes, pero su rol no puede limitarse al de una coleccionista o de un mecenas, ni siquiera a lo que hoy se conoce como un gerente o un gestor cultural. Cualquier intento de calificar su actividad con un solo adjetivo corre el riesgo de simplificarla. ¿Por qué? Y esto me cito en algo que escribí en el papel literario en los días de su muerte. En realidad, María Teresa, que conocía con exactitud el lastre del sectarismo, la intolerancia y las dificultades venezolanas para el diálogo entre diferentes, lo que más quiso, lo que ofició con inmenso amor, era ser una tejedora, una gran tejedora y constructora de puentes, una tejedora de redes y apoyos mutuos para que las cosas, los proyectos, los afectos también fluyeran. Ese fue su gran aporte. Y lo definió muy bien
Rubén Monasterios cuando dice que el gran trabajo de María Teresa Castillo fue, comillas, crear condiciones para que otros realizaran sus propias obras. A mí me parece bellísima esta frase. Crear condiciones para que otros realizaran sus propias obras. Una forma de creación discreta, pero también quizás la menos egoísta de las formas de creación que pueda concebirse. Para terminar, quiero hacer 3 acotaciones. La primera, la de las grandes amistades. María Teresa fue una persona de amistades profundas, casi rituales. Recuerdo el amor que tenía por Antonia Palacios y el de Antonia Palacios por ella, que como unas adolescentes encompinchadas no podían pasar una semana sin verse, sin encontrarse. Pero podría citar asimismo muchísimos afectos más, incluyendo el de Margot, del cual tuvimos la suerte de ser testigos. Y recuerdo una de esas infidencias que María Teresa solía hacernos en largas tardes de conversa. Cuando se muere Antonia, ella me dijo una frase que no olvidaré. Me dijo: yo creo que de ahora en adelante mi vida no voy a estar segura de que haya ocurrido. Y yo le digo: María Teresa, ¿cómo es eso? Dice: bueno, se murió Urlar Pietri, se murió Antonia, ya no me queda ninguno de mis amigos de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud. Entonces, todo lo que he vivido no tengo con quién corroborarlo, o por lo menos esa etapa juvenil, porque ahora yo soy, y una cara de bastante tristeza, poco común en ella, soy la única que queda, la única que sobrevive. Cuando uno evalúa la vida personal de María Teresa, ese enamoramiento colectivo, encuentra que lo más importante de su vida y lo más importante del Ateneo no son obras y agrupaciones, sino por el hecho de que por primera vez en Venezuela una institución cultural asumió con responsabilidad el principio de que el pluralismo debe ser el correlato cultural de la democracia, de que la idea consagrada en la Constitución de que la creación cultural debe ser libre y el Estado debe apoyarla, no controlarla, que fue promovida personalmente por María Teresa y por Miguel Otero Silva, que la apertura y la solidaridad con esos países que en esos momentos vivían momentos trágicos, y el hecho de que el Ateneo no fuese solo productor de arte, de obras artísticas, sino fuese un gran centro de reflexión sobre la gestión cultural. La idea del CONAC se gesta dentro del Ateneo. La propia idea del sistema de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles comienza dentro del Ateneo. El debate sobre la Galería de Arte Nacional se hace dentro del Ateneo. En esa época, muchos de la gente que promovieron esas ideas eran demócratas. Después no fueron más. Y tal vez es ese su gran aporte y el gran aporte del Ateneo. El Ateneo que conocimos ya no está. Fue arrasado junto a la democracia. Fue arrasado junto a buena parte de la institucionalidad cultural. Pero lo que el Ateneo representa, así como la eclosión cultural de los años 80 y 70, ese fenómeno único que ocurrió en Venezuela cuando 10,
15, 20 instituciones entraron en la escena, el Sistema de Orquesta, la Compañía Nacional de Teatro, el Nuevo Cine Nacional, la Galería de Arte Nacional, los movimientos de cultura popular. Todo eso es necesario recuperarlo y mantenerlo, mantener su memoria, porque lo sabemos bien, la memoria, la cultura, la estética es una de las formas más resistencias contra el olvido, una de las formas más fuertes, más efectivas de resistencia contra el olvido y contra el totalitarismo. La tarde, cuando despedimos a María Teresa Castillo allá en el Cementerio del Este, el padre Rafael Baquedano dijo cosas entrañables sobre lo que había significado para la Venezuela la vida de aquella mujer excepcional. Entre ellas, Baquedano, el jesuita que también se fue, elevó una plegaria particular que a mi humilde entender resume magistralmente lo que han sentido por esta mujer varias generaciones de venezolanos. Ayúdanos, Señor, para hacer que María Teresa entienda aquello que nuestros corazones aún no han aprendido a pronunciar. Pidió Baquedano cuando el oficio que realizaba estaba a punto de concluir. Hoy, cuando hablamos de María Teresa, no podemos evitarlo, yo no puedo evitarlo. Se nos llena el corazón de alegría y se convierte en una especie de antorcha encendida en esta noche oscura y tenebrosa que estamos viviendo. Y su sonrisa y su voluntad de convertirse en la gran plataforma y en el gran soporte y en la gran voluntad para que otros creen, debe darnos la fuerza y el ánimo de la tarea que también en nuestra área cultural nos va a tocar, la reconstrucción. La reconstrucción de este país extraviado, ofendido, humillado, agraviado, víctima de un apocalipsis que nos ha tocado vivir. Pero ahí nos quedan memorias, referencias, vidas que nos ayudarán en la reconstrucción, y yo creo que María Teresa Castillo, sin duda, será una de esas que nos iluminen cómo volver a ser quizás mejores de lo que alguna vez fuimos. Muchas gracias. Gracias, Tulio. Gracias de verdad. Y además ese cierre es magnífico, porque eso es lo que esperamos todos, que esto sea apenas una etapa y que pronto podamos reconstruir este país. Y por eso es importante resguardar la historia, por eso que estamos haciendo estos eventos, porque van a ser después colgados en el canal de YouTube del Ateneo y quedarán registrados. Yo quería, aquí hay varias personas que, bueno, de alguna manera han estado ligadas al Ateneo. Quería saber si quieren preguntar algo, si quieren comentar algo. Aquí tenemos a Antonio Gerandi, Patricia Guzmán, tenemos a Nelson Rivera, Irlanda Rincón, Alfonso Molina, gente muy cercana al Ateneo en diferentes etapas. No sé si quieren comentar o preguntar algo. O cualquiera que quiera hacer una pregunta, Marinés Calderón, Carlos Enrique Guzmán. Hay gente de verdad, bueno, muy cercana, muy activa en la cultura. Entonces quería saber si alguien quiere decir algo. Vilma, yo quiero agregar algo que se me olvidó. Ah, dale, ok. A mí lo mencionó Carmencita, y es que otra de las grandes obras de tejedora que hizo María Teresa fue la creación de la Federación de Ateneos. Sí, claro. Y yo quiero decir que el primer Ateneo, y esto no es porque yo sea gocho ni me vayan a decir regionalista, pero el primer Ateneo que fue el de San Cristóbal, el Salón de Lectura de San Cristóbal, que por
cierto, es una edificación patrimonio histórico nacional de Alejandro Chatén. Ese Ateneo era el espacio de resistencia más sólido que había en el Táchira contra el gomecismo, que en el Táchira fue cruel. Y uno de los primeros presidentes del Ateneo de San Cristóbal, del Salón de Lectura, fue nada más y nada menos que Leonardo Ruiz Pineda. Y que uno de los discursos memorables que yo recuerdo de un venezolano fue el que dio Leonardo Ruiz Pineda cuando asumió la presidencia del Ateneo de Caracas. Perdón, de San Cristóbal. Y que la red de Ateneos del país, Ateneos visionarios como por ejemplo el de Trujillo, que tenía incluso un hotel para autofinanciarse, el de Valencia, que durante décadas realizó los más importantes salones de artes plásticas del país. Son Ateneos que junto con el de Caracas y 90 más encarnaron un gran momento de la cultura venezolana en donde la sociedad civil organizada era la gran protagonista. Insisto, el Estado cooperaba con ella, pero no lo dominaba ni lo controlaba. Por eso creo que hay que reivindicar la memoria de ese trabajo y de esa federación. Y lo dijo Romelia Arias, que fue muy importante en Sí, esa. tú sabes. Hizo un trabajo interesantísimo de investigación de la Federación de Ateneos. De 93 Ateneos, hoy en día quedan 2, incluyendo el de Caracas. Esa es la historia que estamos viviendo. Por acá Nicolás Bianco levantó la mano. Patricia Guzmán. Patricia, no se te oye. Abre el micrófono. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora me oyen? Bueno, yo no tengo nada preparado, sino voy a abrir mi corazón. Yo siempre me he sentido Otero, Ramia y el Ateneo de Caracas. Y que esté Tulio Hernández, mi amigo, mi hermano hablando, me llena de emoción. Que viva María Teresa Castillo, que sea eterna, que seguiremos. No tengo más que estas lágrimas. Viva ese país que tuvimos gracias a ella. Esto... Me disculpan las lloraderas. No, mi amor, es que es verdad, creo que todos vivimos esa etapa tan florida. Menos mal. Qué privilegiados fuimos. Antonio Gerandi. Bueno, gran placer estar aquí en este homenaje. Fíjense una cosa, y es que yo creo que tanto Tulio como yo ahora sobramos. Es decir, el Ateneo, los Ateneos, mucho del movimiento cultural venezolano estaba encabezado fundamentalmente por mujeres. Eso es una característica, así que creo que tenemos que quitarnos, Tulio, estamos de más. Dentro de 2 semanas, cuando me toque hablar de la parte de cine y el Ateneo, hablaré específicamente de ese gran motor que fue María Teresa y de la cantidad de hechos importantes del cine venezolano que estuvieron ligados y siguen ligados al Ateneo porque no pueden quitar todo menos la historia. Así que fundamentalmente era eso lo que quería decir. No sé, María Teresa se merece un reconocimiento gigantesco por la cultura venezolana. Y como dice Tulio, si algún día se recupera, María Teresa será recordada como una figura insigne de la cultura venezolana. Y gracias a ella y gracias a toda esa cantidad de mujeres que se convirtieron en una vanguardia cultural importante en la Venezuela que lamentablemente en estos momentos está suspendida. Gracias.
Aquí tenemos también presente a Leonardo Asparren, quien va a ser el ponente de del próximo encuentro, que es el teatro y la escena inspiradores permanentes. Va a ser el jueves 12 de agosto a las 3 de la tarde, igualmente vía Zoom, y la moderadora va a ser nuestra queridísima Elba Escobar, y queremos que, bueno, que asistan toda la gente de teatro y que bueno, un poco también construir estos recuerdos que nos llenan de vida, que vivimos, que nadie nos quita lo vivido, pues. No sé si Leonardo Parren quiere decir algo. Ay, desapareció. Bueno, aquí está Leonardo, sí, aquí está Leonardo. Bienvenido. Ya, no, es muy emocionante la realización de este homenaje a los 90 años del Ateneo y a la presencia inmensa que tuvo María Teresa en la historia del Ateneo. Pero si racionalizamos un poco de lo que estamos hablando, es decir, hay que poco nos hacen olvidar maliciosamente. Y es que el florecimiento y el esplendor del Ateneo bajo la conducción de María Teresa Castillo tuvo lugar en el periodo más importante de la historia del país, por lo menos desde mi punto de vista, el 1958-1968, 98, perdón, es decir, el periodo de la democracia. Y me gusta mucho insistir porque cuando se acuñó la expresión Cuarta República, se hizo, entre otros propósitos, para anular todo lo que Venezuela logró de progreso material, espiritual, cultural en esos 40 años, que están esperando ser reivindicados. Y yo pienso que es una buena oportunidad, porque María Teresa es un pilar fundamental en ese proceso de desarrollo democrático de esos 40 años. De tal manera que en este sentido me siento muy emocionado y muy agradecido de haber sido invitado a participar. Buenas tardes. Gracias, Leonardo. Marina Rivas tiene la mano levantada. Sí. Luz Bueno, Marina, bienvenida, hola. Luz Marina, desde Colombia. Gracias. Sí, bueno, siento haberme conectado un poco tarde por razones de trabajo, pero me encantó escucharlos y verlos, y entonces quería recordar que fueron las mujeres en Venezuela, digamos en los años 30, terminando Gómez, cuando se organizaron para hacer una labor cultural importantísima, junto con la necesidad de tener el voto, de formar a otras mujeres a través del correo cívico femenino, de comenzar a publicar una biblioteca de obras escritas por mujeres, de hacer un concurso anual, y en todo ello pues estuvo por supuesto María Teresa Castillo, y bueno, creo que ella estaría súper orgullosa de ver que el Ateneo sigue siendo en manos de Vilma Ramia un lugar de resistencia frente a todo lo que estamos pasando. Era eso. No te oigo, creo que micrófono. Gracias, Luz Marina. Bienvenida siempre. Bueno, por aquí también tenemos a Nelson Rivera, cónchale, que siempre ha estado también tan cercano al Ateneo y a María Teresa. Queremos saber si él quiere comentar algo. Sería bienvenido. Bueno,
a lo mejor está ausente en este momento. Bueno, no sé si quieren comentar algo más, si no, entonces, bueno, le damos las gracias a todos ustedes por haber asistido a este evento inaugural. Lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube del Ateneo de Caracas para que, bueno, para que esto quede registrado en la historia. Los invitamos el martes que viene, el jueves que viene a las 3 de la tarde al encuentro, el Teatro y la Escena, Inspiradores Permanentes, con Leonardo Farren y Elba Escobar. Si quieren ver nuestra programación, conéctense a nuestras redes sociales, @Ateneo de Caracas por Instagram, Facebook y Twitter, y en nuestro blog ateneodecaracas.wordpress.com. Es muy importante resaltar que este evento, toda la celebración de los 90 años del Ateneo, ha sido apoyado por la Embajada de España. La embajada siempre ha tenido relaciones maravillosas con el Ateneo de Caracas. Hacía tiempo que no nos volvíamos a encontrar y se han retomado estas relaciones, cosa que, bueno, a quienes le damos la gran bienvenida. Así que, bueno, gracias a todos por asistir y nos encantaría que sigan asistiendo a estos encuentros. Muy buenas tardes a todos.